Precisamente hace unos minutos hablábamos sobre las inconveniencias que propicia una lluvia que parecía interminable, ¿verdad? Que tenemos ya un par de semanas bajo estas condiciones y yo aludía a la imposibilidad de transitar con cierta celeridad. Si cuando no llueve eso es casi imposible, lloviendo es sumamente difícil. Y al margen de eso, bueno, a ustedes les correspondió esta semana por la vía virtual, porque hay un problema en la facultad, un problema derivado de una falencia en el fluido eléctrico que ha propiciado que no haya agua, ¿verdad? Entonces ayer se suspendieron las clases presenciales y se acudió a la vía virtual, pero hoy también, ¿verdad? Realmente es un verdadero problema, ojalá que lo resuelvan pronto, ¿verdad? Muy bien, ya habemos 89 personas, entonces empiezo con la exposición de esta noche, haciendo una reminiscencia. Ustedes recordarán que dentro de los primeros puntos que abordamos figuraba el concepto y clasificación de los derechos reales, ¿verdad? Ya hemos señalado, hasta fue motivo del examen, la interrogante que es un derecho real, ¿verdad? El derecho real es un poder inmediato y directo que una persona ejerce sobre un bien y que produce la abstención respetuosa de la colectividad. Pero luego hablamos de la clasificación de los derechos reales y en esto quiero que hagamos énfasis. Fíjense que en su oportunidad expusimos que la clasificación que reconoce nuestro Código Civil, el Decreto Ley 106, es la que divide a los derechos reales en tres grandes sectores. En los derechos reales plenos, en donde se sitúa únicamente la propiedad, que tiene una característica fundamental. El propietario tiene facultades de goce y de disposición. Es decir, él no solo puede disfrutar de los bienes que le corresponden, sino puede disponer de ellos. Tiene un poder muy amplio, ¿verdad? Ahora se señala que no es un poder absoluto, pero sí es un poder muy general. Entonces, el derecho real más sólido y consistente es la propiedad, a la que también se le llama dominio, y las facultades dominicales. La palabra dominical en este caso no está haciendo referencia al día domingo, sino al dominio. Las facultades dominicales son muy amplias, las acabo de señalar, corresponden en la facultad de goce y disfrute y la facultad de disposición. Luego tenemos otro grupo de derechos reales que son los derechos reales de mero goce, en donde está el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Estos derechos reales también reciben la denominación de restringidos, derechos reales restringidos, porque en efecto, quien los ejerce tiene una restricción, no tiene posibilidad de disposición, solo le trasladan el disfrute. Está el uso, la habitación y la servidumbre. Y luego está el tercer grupo, que son los derechos reales de garantía, en donde está la hipoteca y la garantía mobiliaria. Entonces, repito, nuestro Código Civil reconoce tres grupos de derechos reales: los derechos reales plenos, en donde está la propiedad; los derechos reales de mero goce, en donde está el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre; y un tercer grupo es el de los derechos reales de garantía, en donde está la hipoteca y la garantía mobiliaria. Nosotros hemos concluido lo atañedero a la propiedad. Explicamos en su oportunidad qué es la propiedad, las teorías respecto a su naturaleza jurídica, sus características, su historia, ¿verdad? Atravesando los diversos periodos históricos en Egipto, en Roma, en la Edad Media y en la actualidad. Hablamos de los modos de adquirir el dominio, señalamos que hay modos originarios, ¿verdad? En donde está la actividad creadora del hombre, la usucapión, la accesión. Hablamos de los derechos, de los modos
derivativos que pueden ser a título gratuito y a título oneroso, está la compraventa y la donación. Finalmente abordamos la temática de la copropiedad, de la propiedad horizontal, y en los últimos 2 días se abordó lo relativo a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial. Y con eso concluimos lo relativo a la propiedad y a los derechos reales de mero goce. Entonces hoy estamos iniciando el capítulo atañedero a los derechos reales de mero goce y les presento el temario que corresponde, que es el siguiente. Ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Ya, Sí, licenciado. Muchísimas gracias. Ya, licenciado. Gracias. Entonces, repito, ya concluimos lo relativo a los derechos reales plenos, en donde figura únicamente la propiedad, que repito, es el derecho real más absoluto porque confiere posibilidades muy generales. Y ahora vamos a hablar de los derechos reales de mero goce. Yo los acabo de enunciar, pero aquí están relacionados en el numeral 1. Son derechos que solo conceden, decía yo, el goce de un bien, y por eso se llaman derechos reales restringidos. A manera de ejemplo, les traslado una vivencia sobre la cual ya hicimos un comentario en alguna oportunidad. Un papá muy preocupado y dedicado a su hijo, al único hijo que tenía, invirtió todos sus esfuerzos, todos sus afanes en que su hijo concretara sus estudios, ¿verdad? Y tenía la pretensión de que se graduara de la universidad, que tuviera su posgrado y que en efecto se realizara como profesional. Pero al salir de secundaria, llegó este patojo y le dijo: fíjate, papá, que mi novia está embarazada, voy a ser papá. Entonces el papá se sorprendió y le dijo: bueno, está bien, atiéndelo, ¿verdad? Pero no te cases, porque mi propósito es que tú te desarrolles académica y laboralmente. No, le dijo, yo tengo un compromiso y como varón y caballero quiero cumplirlo, y entonces me voy a casar. Bueno, le dijo, si te casas, te vas de la casa. Y en efecto, el patojo se fue a vivir con su esposa y con su hijo. Y pasó algún tiempo. Y ocurrió que un amigo del papá, que era el padrino de este niño, llegó a decirle en tono de reproche al papá: mira, no seas tan cruel, no seas tan drástico. Tu hijo, su esposa y tu nieto están pasando una situación muy precaria, ¿verdad? Y limitativa, porque incluso no tienen dónde vivir, la pasan muy mal, ¿verdad? Él ha perdido el trabajo. Entonces el papá se condolió y llamó al hijo y le dijo, y le señaló: mira, hijo, le dijo, ya me enteré de tu situación, entonces yo quiero apoyarte. Me contaron que no tienes dónde vivir, te voy a dar una casa, pero no te la estoy transmitiendo en propiedad. Te la voy a dar para que vivas en ella, y como es una casa grande, tal vez ocupa la mitad y la otra mitad la alquilas y obtienes algunos recursos mientras te estabilizas. Y vamos a ir con el notario a formalizar esta situación. Esta figura se llama usufructo. Yo te voy a dar la casa en usufructo por 10 años. En tanto te estabilizas y obtienes condiciones para subsistir decorosamente tú y tu hijo y tu esposa, y no te la estoy, repito e insisto, transfiriendo en propiedad, sino que te la estoy dando en usufructo. Ese es el usufructo. Cuando una persona no transfiere la propiedad, sino transfiere el uso y disfrute de un bien a una persona por un tiempo, que también puede ser vitaliciamente, pero regularmente es por un lapso de relativa brevedad. En este caso eran 10 años. Entonces, esos son los derechos reales de mero goce. Y el principal de esos derechos es el usufructo,
el cual vamos a empezar a desarrollar el día de hoy y lo vamos a concluir el día martes. Las figuras que están incluidas dentro de los derechos reales de mero goce son estas que aparecen en la pantalla. Como ya les dije, el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Por algunas razones como la redacción que aparece en el código o en algunos textos, algunos se equivocan y creen que el uso y la habitación es solo una figura, porque están unidos por una conjunción copulativa que es la Y, ¿verdad? Uso y habitación, dice, ¿verdad? Pero son dos figuras distintas. De tal cuenta que las figuras que están incluidas dentro de los derechos reales de mero goce son estas cuatro, no tres: el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre, porque aclaro e insisto, el uso y la habitación son figuras distintas, se parecen mucho, como las vamos a ver, pero son diferentes. Entonces, estamos hablando de manera breve acerca del usufructo. Ya lo ejemplificamos, hemos transmitido la idea, y aquí hay una referencia conceptual que la estamos tomando de un profesor mexicano muy conocido, que es de los clásicos, ¿no? Don Rafael Rojina Villegas. Ya señalamos que aquí hay profesores que son los que sustentaron el estudio moderno del derecho civil, sobre los cuales está don Federico Puig Peña y don Rafael Rojina Villegas, o don Rafael Valverde, ¿verdad? Entonces son los que se invocan generalmente. No quiere decir que solo ellos existan, pero son los pioneros. Entonces Rojina Villegas dice que, como ustedes lo pueden ver, el usufructo es el derecho de usar las cosas de otro y de percibir sus frutos sin alterar la sustancia de ellos. Les pido por favor que abran su código y que consultemos el artículo 703. ¿Ya empezó? Sí, licenciado. Vale, muchas gracias. Bueno, Extensión del usufructo. así es. Dice el artículo 703, extensión del usufructo. Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituye. Entonces, en el ejemplo que les puse, aunque lo vamos a referir dentro de unos minutos, el propietario es el papá. El usufructuario, o sea, quien se va a aprovechar de los frutos, es el hijo. Y el hijo puede aprovecharse de los frutos naturales y de los civiles. Los frutos naturales son los frutos espontáneos, los que se generan de manera natural, por la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, imaginémonos que en la casa hay un plantío de aguacates. Entonces el hijo corta los aguacates y los vende y se aprovecha de los frutos naturales, porque el aguacate es un fruto civil. O si hay un naranjal, o si hay un manzanal, él los corta y los vende para subsistir. Entonces, las frutas son elementos naturales. Pero puede ser que, en efecto, como se lo recomendó el papá, utilice la mitad de la casa dándola en arrendamiento y que le paguen una renta, ¿verdad? La renta es un fruto civil porque surge de una relación jurídica. No es, el dinero no se da en los árboles, dice un refrán popular, ¿verdad? Es producto del trabajo o de una relación como la que les describo. Entonces, el usufructo permite, tal y como lo señala el código, que el titular del derecho se aproveche de los frutos naturales y de los frutos civiles. Ahora hablemos del origen de esta figura. ¿Cómo se originó el usufructo? Ya en diversas oportunidades he señalado, he insistido, quizás hasta los he aburrido, al traerles a cuenta que la mayor parte de institutos y figuras de la enciclopedia jurídica del mundo occidental surgieron en Roma. Les he señalado que Roma fue una cultura jurídica por excelencia, ¿verdad? A diferencia de los griegos, ¿verdad? Los griegos generaron artistas y científicos, también los romanos, pero generaron abogados, ¿verdad? Y crearon un sistema jurídico en donde surgieron la mayor parte
de figuras que se conocen en la actualidad, preferentemente las que están incluidas en el derecho civil: el matrimonio, el divorcio, la tutela, la patria potestad. Son figuras que surgieron en el derecho romano clásico. Y fíjense que allí, en el derecho romano clásico, también surgió el usufructo. ¿Y cómo fue que surgió? Les explico. Ustedes recordarán, que lo estudiaron en Civil 1, quienes cursaron la materia conmigo, pues estoy seguro que lo recuerdan porque lo explicamos, que la familia en Roma era una familia muy peculiar. En la actualidad, la familia en sentido estricto está conformada por los padres y los hijos, ¿no? Pero en Roma no. En Roma estaba conformada por los abuelos, por los padres, por los hijos, por los nietos, por los primos, por los tíos, por los esclavos de cada una de estas personas, de tal cuenta que la familia llegaba a estar integrada por una enorme cantidad de personas. Por ahí nos relatan los autores que había familias que tenían hasta 600 miembros. Y era una estructura muy peculiar porque había un jefe supremo, que era el pater familias, de que hablamos en su oportunidad. El pater familias era regularmente el hombre de mayor edad y era el que ejercía un poder religioso y doméstico extremo, ¿verdad? Era el sacerdote de la familia, era el que ejercía los ritos que procedían, y al margen de eso también tenía una potestad extrema tan radical que podía aplicar castigos tan severos, ¿verdad? Como por ejemplo flagelar a los miembros de la familia o expulsarlos. Incluso podía vender a sus hijos. Y hubo una época de salvajismo extremo en la cual les podía imponer la sanción de la muerte, ¿verdad? Porque tenía esos poderes que le atribuía la legislación. Bueno, el derecho romano y la estructura de la familia evidenciaban que era un derecho patriarcal. Quien tenía el poder era el hombre, ¿verdad? La mujer ocupaba un lugar sucedáneo. Y ciertamente hubo algunas mujeres destacadas, pero porque lo lograron por diversos medios, pero jurídicamente no. Fíjense que si el pater familias moría, quien lo sucedía era el hijo mayor, el primogénito. Los herederos solo podían ser los hijos varones. Entonces, ¿qué ocurría cuando se moría el pater familia y la esposa de él quedaba viuda? Quedaba en un estado de precariedad terrible, en la indigencia, porque ella no tenía bienes a su nombre. Entonces, para evitar esto, porque regularmente se trataba de familias patricias, de familias nobles. Entonces, ¿cómo era posible que la señora quedara en el pauperismo más extremo? Entonces le concedían el goce y disfrute de algunos bienes, le daban una casa para que viviera en ella y le daban una pensión, pero la casa no era de ella, ¿no? La casa era del pater familias. Entonces así surgió el usufructo. El usufructo surgió con los derechos que le transferían a la viuda del pater familias para que no tuviera limitación económica, pero ella no era la propietaria, ni tenía poder de disposición, solo podía disfrutar de esos bienes. Entonces surgió en Roma dentro del contexto que yo les acabo de explicar. Hablemos ahora de los elementos del usufructo. Ya hemos señalado hasta la saciedad que en toda relación jurídica concurren tres elementos. Los elementos personales, a los que se les llama subjetivos, que son las personas que participan en la relación. Recuérdense que los seres humanos somos los protagonistas de la norma jurídica y ahora también las personas jurídicas. Entonces, están también los elementos objetivos o reales, que son aquellos entes sobre los cuales incide el efecto del derecho. Y los elementos formales, que son los requisitos que hay que cumplir para que un vínculo produzca los efectos deseados. Hablemos primero de los elementos personales. Los elementos personales del usufructo son dos. El propietario del bien, que es el que transfiere el goce y disfrute, al que se le llama nudo propietario. Aquí se los puse. ¿Por qué se le llama nudo propietario? Porque cuando
otorga el usufructo, ya no puede disfrutar del bien, ¿verdad? Entonces, los romanos ejemplificaban al propietario con las manos atadas, ¿verdad? Con un nudo en las muñecas. Entonces se le llamaba nudo propietario. En el ejemplo que yo acabo de traer a cuenta, en el del papá, que ha expulsado al hijo, el papá es el nudo propietario porque lo llama y le dice, mira hijo, te voy a dar esta casa durante 10 años para que tú te aproveches de los frutos. Entonces yo no podré hacer nada, es mía, pero durante 10 años tengo limitada mi facultad de disposición. Entonces se le llamaba nudo propietario, repito, porque se simbolizaban, se ejemplificaban, se transmitía la imagen de una persona con las manos atadas. Y el usufructuario es la persona que disfruta del bien de ajena pertenencia, y se aprovecha de los frutos. En este caso, era el hijo. Entonces, los elementos personales o subjetivos son dos. El nudo propietario, que es el propietario del bien que transfiere su goce o disfrute, y el usufructuario, ¿verdad? En el caso que señalamos era el papá, el nudo propietario, y el usufructuario es el hijo, que es la persona que no puede disponer del bien, pero sí puede disfrutar del mismo. Fíjense que luego tenemos los elementos objetivos o reales. ¿Sobre qué recae el usufructo? Fíjense que puede recaer sobre bienes y derechos. Por ejemplo, puede recaer sobre bienes inmuebles o sobre bienes muebles. En el ejemplo que trajimos a cuenta, está recayendo sobre una casa, que es un bien material, ¿verdad? Apreciable, corpóreo, tiene cuerpo, ¿verdad? Y ese es un bien inmueble, pero puede recaer sobre un bien mueble, por ejemplo, sobre un vehículo. Entonces yo le doy a alguien, úsalo 2 años, ¿verdad? Úsalo como taxi o úsalo para irte al trabajo, lo que tú quieras. Entonces puede recaer sobre bienes, pero también sobre derechos, que son bienes incorpóreos. Les ejemplifico. Hay escritores notables, ¿verdad?, que han escrito obras muy significadas y que cobran unas enormes cantidades por derechos de autor. Por ejemplo, la autora de los libros estos de Harry Potter, ella ha ganado una enorme cantidad de dinero, ¿verdad? Han sido escenificados en teatro, sus textos, sus libros, o llevados al cine, han sido objeto de reproducción en varios idiomas, ¿verdad? Entonces, ella obtiene derechos pecuniarios de la publicación y distribución de sus libros. Puede en un momento dado decirle, ya no, como en el ejemplo que cité de la casa, mi hijo está pasando penas, entonces lo voy a llamar. Y lo llama y le dice, mira, durante 2 años tú vas a cobrar los derechos que me corresponden, los derechos editoriales que me corresponden en este libro. Dura solo 2 años, te estoy concediendo el usufructo sobre mi derecho de autor. Entonces, repito, los elementos objetivos o reales se refieren a aquellas entidades sobre las cuales recaen los efectos del derecho y pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles, pero también derechos, como el caso que les señalé. Y finalmente tenemos los elementos formales. Vean por favor el artículo 704. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces dice el artículo 704, forma de constitución. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Un contrato es un acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir una obligación. Y por ejemplo, en el caso que les traje a cuenta imaginario del papá y del hijo, el papá llama al hijo y le dice, mira, te voy a dar esta casa en usufructo para que tú resuelvas tu situación y para que adviertas que todo está en orden, vamos con el notario. Y van con el notario redacta un contrato de usufructo. Entonces, esa es una de las formas
de generar el usufructo. Pero también puede ser por un acto de última voluntad, como dice el artículo 704. ¿Cuáles son los actos de última voluntad? Pues es en el derecho hereditario, es el testamento, ¿no? Puede ser que el papá no se lo dé en vida, sino que otorgue su testamento y decida tal casa se la dejo en usufructo vitalicio a mi hijo, ¿verdad? Entonces, las formas de constituir el usufructo son por contrato o por un acto de última voluntad. Repito, los elementos personales son el propietario, al que se le llama nudo propietario, que en el ejemplo que pusimos es el papá, y el usufructuario, que es quien recibe el bien y lo disfruta, que en el ejemplo que pusimos es el hijo. ¿Sobre qué puede recaer el usufructo? Sobre bienes, muebles o inmuebles, pero también sobre derechos, como lo acabo de señalar, ¿verdad? Al hablar de los libros de Harry Potter. Y los elementos formales son los requisitos que deben observarse para hacer surgir el derecho. Y en este caso puede ser un contrato o puede ser cualquier acto de última voluntad, ¿verdad? Como un testamento o una donación por causa de muerte, pero regularmente es a través de un testamento. Ahora vamos a hablar de la clasificación del usufructo. Hay varios puntos de vista para clasificar el usufructo. Aquí tenemos el primero de esos puntos de vista. La clasificación del usufructo atendiendo a la persona. Atendiendo a la persona, el usufructo puede ser simple o puede ser múltiple. Simple, cuando se le confiere o se le atribuye a una sola persona, como en el ejemplo que pusimos. El papá le otorga el usufructo a su único hijo. Ese es un usufructo simple. Pero puede ocurrir también que el usufructo se constituya a favor de varias personas. En este caso es un usufructo múltiple. Imaginémonos que el papá tenía 3 hijos, ¿verdad? No solo uno, como lo señalé hace unos minutos. Entonces los llama y les dice, miren, fíjense que les voy a dar esta casa en usufructo durante 10 años para que ustedes vivan en ella durante ese lapso. Entonces, usufructo simple es cuando se atribuye a una persona y usufructo múltiple cuando se atribuye a varias. Pero el usufructo múltiple puede concretarse de 2 maneras. Puede existir usufructo múltiple simultáneo y usufructo múltiple sucesivo. Veamos cuál es la diferencia. Si el papá llama a los hijos y les dice, miren, hijos, ustedes 3 son mis hijos, les voy a dar esta casa en usufructo durante 10 años para que vivan en conjunto, ahí ustedes se ordenan, se organizan. Entonces, los 3 hijos aprovechan el usufructo conjuntamente. Y a los 10 años, los 3 devuelven el bien, a los 10 años. Pero puede ser que el usufructo sea sucesivo. El papá dice, no, estos hijos míos van a tener problemas, son muy belicosos, y entonces mejor el mayor empieza con 10 años. Cuando concluya el mayor sus 10 años, que se lo dé al segundo, y él lo va a disfrutar durante 10 años, y cuando concluya el segundo se lo da al más pequeño durante otros 10 años. Entonces el usufructo ya dura 30 años, ¿verdad? Es un usufructo múltiple sucesivo, y creo que está clara la idea, ¿verdad? El usufructo múltiple simultáneo es cuando lo disfrutan en conjunto, todos a la vez, y el usufructo múltiple sucesivo es cuando lo disfrutan uno después del otro. ¿Sí? Ahora, por las cosas, hay un usufructo propio o normal, que es el que recae sobre cosas no consumibles, ¿verdad? Como las que yo acabo de señalar. Al hijo le dieron una casa por 10 años, ¿verdad? Y a otra persona le dieron un vehículo por 2 años. Pues los tienen que devolver. Lógicamente, todos los bienes, hasta los seres humanos, nos deterioramos, nos desgastamos, ¿verdad? Entonces, devuelve la casa el hijo y le dice, las paredes están un poco gastadas, pero ahí las voy a pintar para devolvérselas, ¿verdad? Pero no se consumió, ¿verdad? Ahí está la casa y ahí está el vehículo. Entonces, el
Usufructo propio o normal recae sobre cosas no consumibles. Pero también hay otro tipo de usufructo que ha generado mucha discusión y muchos no lo aceptan, ¿verdad? Nuestra ley sí lo acepta, que se llama impropio o anormal, que es el que recae sobre cosas consumibles. Vean por favor el artículo 703. Extensión del usufructo. No, 713 es obligación de... Sí, perdón, licenciado. Sí, 713, obligación de restituir. Obligación de restituir. A ver, léamelo, por favor. Dice artículo 713, si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad. Si esto no fuera posible, a pagar su valor si se hubiesen dado estimadas o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo si no fueron estimadas. Muchas gracias. Fíjense que esta figura se llama cuasi usufructo. Harían bien ustedes en ponerle una flechita y anotar ahí cuasi usufructo, porque no es un usufructo normal, por eso se llama impropio o anormal, porque recae sobre bienes consumibles. Y fíjense que se confunde con el préstamo. Imagínense ustedes que una persona da en usufructo 50 quintales de frijol, ¿verdad? Entonces, ese frijol se va a vender o se va a consumir. Entonces, hay que devolver 50 quintales de frijol bajo las condiciones y que nuestra compañera nos hizo el favor de leer. Tiene que devolverlas de igual género, cantidad y calidad. Y si no fuera posible, pagar su valor. Por eso es que esta figura en algunas legislaciones no es aceptada, porque se sale del contexto del usufructo, ¿verdad? Aquí pareciera que fuera un mutuo, un préstamo. Luego también hay un usufructo singular y un usufructo universal. El usufructo singular, como su nombre lo indica, recae sobre cosas determinadas, ¿verdad? Sobre la casa o sobre el carro, ¿verdad? Y el usufructo universal recae sobre un patrimonio. Ya definimos en su momento, fue el punto número 3, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio es un conjunto de bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones apreciables en dinero y que corresponden a una persona, ¿verdad? Entonces yo puedo transferir en usufructo todo mi patrimonio. Eso en la práctica no se da, ¿verdad? Eso es sumamente difícil. Pero la doctrina y el programa lo citan así, ¿verdad? Sería posible definitivamente, pero sería una complejidad, ¿verdad? Porque ahí en el patrimonio estaríamos transmitiendo no solo los bienes, derechos y acciones, sino también las cargas y obligaciones, que eso ya no se disfrutaría, sino que el usufructuario tendría que pagarlas. Entonces, repito, el usufructo simple recae o es atribuido a una sola persona. El usufructo múltiple a varias personas y puede ser simultáneo cuando esas varias personas lo disfrutan en conjunto. Y el sucesivo cuando esas varias personas lo disfrutan uno en pos del otro. Propio normal cuando recae sobre bienes no consumibles. E impropio o anormal cuando recae sobre bienes consumibles. Singular cuando afecta un bien, una cosa determinada. Y universal cuando afecta todo el patrimonio. Por el objeto hay usufructo sobre bienes materiales y usufructo sobre derechos. Ya lo expliqué hace unos minutos, pero lo repito ahora. Sobre bienes materiales es como el ejemplo en que pusimos, ¿verdad? Cuando recae sobre una casa o sobre un carro, ¿verdad? Sobre bienes corpóreos, sobre bienes que se aprecian a través de los sentidos, se pactan, ¿verdad? Los vemos. O sobre derechos, ¿verdad? Que los derechos son una abstracción, como en el caso que les ejemplifiqué de la autora de ese libro o de cualquier otro libro que genere derechos de autor. Entonces le pagan una cantidad y ella puede conferirlo en usufructo a una persona. Por su origen,
El usufructo puede ser legal y voluntario. Legal cuando surge de la ley, cuando la ley establece que se conceda un usufructo. Y voluntario cuando las partes lo deciden, ya lo hablamos hace unos minutos, por contrato o por sucesión testamentaria. Por contrato, en el caso del padre y el hijo, ¿verdad? Que ejemplificamos, te voy a dar la casa durante 10 años. Vamos con el notario y ahí celebramos el contrato. O por sucesión testamentaria, a través de un testamento, ¿verdad? Se otorga el testamento, ¿verdad? Hay una figura muy que se usa mucho. Por ejemplo, el papá tiene 2 hijos y los designa herederos de la casa donde vive. Pero como está la esposa, entonces dice, yo designo nudos propietarios a mis 2 hijos, pero el usufructo vitalicio le corresponde a mi esposa. Es decir, los hijos serán propietarios desde que fallece el papá, pero no pueden utilizar el bien, porque serían nudos propietarios. El papá, previendo que la señora, su compañera de vida, también es una persona de su misma edad y que va a tener problemas económicos, entonces le deja el usufructo de la casa. Y finalmente, por su duración, pueden ser vitalicios y a plazo. Les pido por favor que leamos el artículo 705 y el 706 si fueran tan amables. El 705 dice duración del usufructo. Sí. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Hasta ahí. Asimismo, puede, hasta ahí, muy bien. Por favor, muchas gracias. Entonces, fíjense que el usufructo puede constituirse a tiempo fijo, como en el ejemplo del papá y del hijo. Tú vas a usufructuar la casa durante 10 años. Vitalicio, cuando es toda la vida del usufructuario. Yo te dejo el usufructo vitalicio, hasta que te mueras, puramente o bajo condición. Cuando no se establecen condiciones es un usufructo puro, pero yo podría decirle, mira, te voy a dar la casa en usufructo durante 20 años, pero tú no te puedes casar. Entonces esa sería una condición un tanto absurda, pero así ocurre, ¿verdad? Pero no puede ser a perpetuidad, es decir, porque entonces estaríamos transmitiendo la propiedad. El usufructo vitalicio no es el usufructo perpetuo. El usufructo vitalicio dura la vida del usufructuario. El perpetuo duraría todas las generaciones. Yo se lo transferiría a mi hijo, él al nieto, el nieto al bisnieto. Eso no puede ser posible. Es personal y se le otorga a una persona. Y a plazo, que es lo que yo estoy señalando. Vean el artículo 706, si fuera tan fina compañera de leérnoslo. Muy bien, Artículo licenciado. 706. El usufructo no puede exceder de 30 años. Sí, Leo yo o ella. Quien me haga el favor. Ok. Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta por 50 años. Entonces, fíjense qué interesante esto. Cuando por alguna circunstancia no se establece el tiempo, se entiende constituido de forma vitalicia, ¿verdad? Si el papá no le dice al hijo es por 10 años, se entiende que es de forma vitalicia. Fíjense que el usufructo que no es vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no puede exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, como en el estadio del municipal, el estadio Manuel Carrera, ¿verdad? Que se lo concedieron en usufructo por 50 años, que ya tienen como 20 de estar ahí, ¿verdad? Entonces, con eso estamos concluyendo la clase de esta noche. Esta es la primera parte del usufructo. El día
martes, primero Dios, los saludaré personalmente para concluir el tema. Y luego vamos a ver el uso, la habitación, que son temas muy breves, porque ya estamos otra vez a las puertas del segundo parcial, que creo que, no sé cuándo es, pero creo que es la segunda, no les digo fecha, pero me estaban diciendo que creo que es la segunda semana de octubre o algo así. No estamos tan próximos, pero sí ya nos avecinamos. Muy bien, ojalá que el problema del agua, ya saben que hubo un problema en la facultad, venturosamente, ustedes estaban recibiendo por la vía virtual las clases, porque, por ejemplo, ayer, por algún problema en el fluido eléctrico no había agua, y entonces no se podían usar los baños, pero avisaron tardíamente y mucha gente fue. Y hoy en la mañana yo tuve una clase y en efecto todavía no había fluido eléctrico y hoy se volvió a suspender, hoy en la tarde. Así es que hay que estar atentos qué va a pasar. Yo espero que el fin de semana ya lo resuelvan. Les presento mi saludo y les deseo que tengan muy buena noche, que descansen. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado.